Puedes soportar las críticas del mundo, pero cuando vienen de quienes deberían apoyarte, el impacto es diferente. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos logros tuyos parecen molestar a las personas que más quieres? Un pariente lejano que cambia de tono cuando hablas de una alegría. Un hermano que ironiza sobre tus decisiones. Una madre que disfraza su desaprobación de preocupación. La envidia en el seno de la familia es silenciosa, pero existe. Freud, que dedicó su vida a estudiar los impulsos inconscientes, ya lo decía. A menudo, lo que más odiamos en los demás es lo que no soportamos ver en nosotros mismos. Lo más aterrador de la envidia familiar es que llega disfrazada, a veces con una sonrisa, otras veces con una crítica sincera. Algunos dicen que solo dan consejos, pero detrás de las palabras hay un malestar difícil de nombrar porque está muy arraigado. Es antiguo y a menudo inconsciente. En la visión freudiana, los vínculos familiares son el primer campo donde se dibujan los conflictos del alma. El niño, que quería ser el centro de atención y tenía que compartir el afecto con sus hermanos. El adolescente que quería autonomía, pero era reprimido por figuras parentales controladoras. Estos primeros afectos no resueltos crean fisuras que en la edad adulta se manifiestan como envidia, competencia y resentimiento. La envidia no consiste solo en desear lo que tiene la otra persona. Es sentirse disminuido porque la otra persona ha conseguido algo que inconscientemente creemos que se nos ha negado. Y dentro de la familia, este sentimiento es aún más intenso porque ataca a la base de la identidad. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué consiguió irse de casa y yo me quedé? ¿Por qué a él se le admira y a mí se me ignora? Estas preguntas no se dicen en voz alta, pero se sienten. Alimentan la crítica, el distanciamiento, las bromas ácidas y los silencios pesados. Y quien está al otro lado, tú tal vez percibe algo extraño en el aire, aunque nadie hable directamente. Freud nos enseña que el inconsciente habla a través de los actos, no de las palabras. La envidia familiar se esconde en los gestos más simples, en tu ausencia, en un momento importante, en el intento de menospreciar tus victorias, en la necesidad constante de corregirte, incluso cuando solo querías compartir una buena noticia. Muchas personas llegan a la vejez arrastrando una historia de heridas causadas no por enemigos, sino por familiares cercanos, porque esperaban comprensión y recibieron juicios. Esperaban apoyo y encontraron competencia. Pero es posible protegerse sin cortar lazos que siguen siendo importantes, sin dar la espalda a toda la historia vivida y sin convertirse en una persona amargada. El camino es la conciencia, el autoconocimiento, la capacidad de nombrar lo que está pasando, salir del círculo de la culpa y la repetición, y sobre todo poner límites internos. En este vídeo vamos a entender por qué se producen los celos en la familia, cómo se manifiestan y sobre todo, cómo protegerse de ellos sin volverse frío, solitario o resentido. Profundizaremos en conceptos fundamentales del psicoanálisis de Freud: proyección, transferencia, narcisismo, repetición compulsiva. Observaremos estas estructuras no como algo teórico, sino como lentes que revelan lo que estaba oculto, los conflictos que heredamos, los roles que repetimos y las elecciones que aún podemos hacer para liberarnos. En el psicoanálisis, Freud reveló que lo que sentimos no siempre tiene que ver con quién tenemos delante, sino con algo que está sin resolver en nuestro interior. Esto es lo que él llamó transferencia. Cuando transferimos viejos sentimientos originados en relaciones pasadas, pero aún activos en nuestro inconsciente, a otra persona. La transferencia es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un hermano mayor trata con desdén al menor, no porque éste haya hecho nada malo, sino porque en algún momento de su infancia aprendieron que tenían que competir por la atención, el afecto o el reconocimiento. Lo que se sentía hacia los padres, pero nunca se elaboró.
Se transfiere entonces a otro miembro de la familia, pero la transferencia suele ir acompañada de otro mecanismo igualmente poderoso, la proyección. Según Freud, cuando sentimientos como la envidia, la ira, la inseguridad o el fracaso se vuelven insoportables para nuestro yo, la mente los proyecta, es decir, se los atribuye a otro. De este modo, el individuo se protege del peso emocional de estos sentimientos, colocándolos fuera de sí mismo. Es como si inconscientemente dijeran, no soy yo quien se siente inferior, es él quien se cree mejor que yo. O no soy yo quien está enfadado, es ella quien me trata mal. En la dinámica familiar, esto se manifiesta de formas muy sutiles, pero profundamente dolorosas. Compartes un logro y en lugar de celebración recibes silencio, una mirada de desaprobación o una crítica disfrazada de consejo. A veces basta con existir en equilibrio para despertar el malestar de quienes no han encontrado ese mismo estado en su interior. Si has alcanzado la paz después de una vida tumultuosa, habrá quien lo vea no como un ejemplo, sino como una afrenta. Si has encontrado la autonomía, hay quien lo interpreta como frialdad. Si has superado dificultades, hay quien piensa que se lo estás restregando por la cara, incluso sin decir una palabra. Estas reacciones no tienen que ver con quién eres, sino con lo que representas para los demás. Te conviertes en un espejo, y los espejos pueden ser insoportables para quienes no quieren mirarse. Freud decía que el síntoma es una forma disfrazada de la verdad. La hostilidad injustificada, el retraimiento repentino, la queja constante son síntomas, signos de que hay un contenido emocional no procesado que se ha proyectado en ti. Aquí es donde entra en juego la importancia de la conciencia. No puedes evitar que alguien transfiera sus conflictos sobre ti, ni puedes controlar las proyecciones que te llegan, pero puedes negarte a absorber como verdad lo que no pertenece a tu historia. Muchos adultos pasan décadas preguntándose por qué son tratados con desprecio o indiferencia por familiares que nunca supieron reconocer sus virtudes. La respuesta suele estar en estos mecanismos inconscientes. No eres tú quien está equivocado. Es la otra persona la que no soporta ver en ti lo que aún le falta. Y cuanto más intentas explicar, justificar o suavizarte para no molestar, más te alejas de ti mismo. La verdadera protección, en este caso, no es la confrontación directa, sino una especie de claridad interior que te permita observar sin contaminarte. Ser consciente de la transferencia y la proyección es como encender una luz en una habitación oscura. No tienes que gritar para disipar la sombra, basta con verla. El primer paso es dejar de sentirte culpable por las emociones que los demás vierten sobre ti. El segundo es no dejarte moldear por ellas. Tú no eres lo que ellos proyectan sobre ti. Eres tú quien tiene el valor de permanecer íntegro, incluso frente a la fragmentación de los demás. Si te gustan este tipo de reflexiones, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Sigmund Freud fue uno de los primeros pensadores en demostrar que el narcisismo es una parte natural del desarrollo humano. Surge en la infancia como una necesidad de autoafirmación y permanece de forma más o menos equilibrada durante toda la vida. Sin embargo, cuando este narcisismo se ve herido, ya sea por la crítica, la comparación o el rechazo, puede dar lugar a emociones intensas como la ira y, sobre todo, la envidia. El narcisismo herido no grita directamente, se enmascara y en el entorno familiar a menudo se disfraza de cariño. La envidia, condenada socialmente, necesita encontrar una forma aceptable de expresarse, y ahí es donde entra la preocupación. Una falsa preocupación cargada de juicios que ni acoge ni protege, solo hace daño de forma disfrazada. Puede que hayas oído frases como: ¿estás seguro de que eres realmente feliz? Estas decisiones tuyas me preocupan. Te lo digo porque me importas. Pero el tono,
El momento y la insistencia revelan algo más detrás de estas palabras. Suele haber una incomodidad con aquello en lo que te has convertido. Tu independencia puede haber golpeado directamente el ego de alguien que se ha acostumbrado a verte como dependiente. Tu estabilidad emocional puede enfrentar a quienes nunca han aprendido a lidiar con su propio dolor. Tu madurez puede ser vista como arrogancia, incluso cuando hablas con humildad. La crítica disfrazada de celo es uno de los mecanismos más antiguos de dominación emocional. Atrapa a la otra persona en un ciclo de culpa y duda. Empiezas a cuestionarte. Creo que estoy siendo mezquino. He sido insensible. He exagerado. Y mientras te explicas, la persona que te critica siente que ha recuperado el control. Porque para el narcisismo herido, lo más difícil es perder el poder simbólico que tenía sobre ti. Cuando cambias, se siente amenazado porque ya no sabe cuál es su papel en tu vida. Ya no puede protegerte ni controlarte como antes. Freud decía que cuando el ego se siente amenazado, desarrolla defensas para no derrumbarse, y una de las más comunes es atacar. Pero en contextos familiares, este ataque se disfraza de afecto. Esto hace que todo sea más confuso y más doloroso. Es esencial reconocer este patrón. No toda preocupación son celos. Por supuesto, hay familiares que se interesan de verdad por tu bienestar, pero cuando el cuidado constante parece ir acompañado de irritación, competencia o desdén, es hora de encender la alerta interna. No se trata de responder agresivamente o alejarse de inmediato. El primer paso es observar sin agachar la cabeza. Darse cuenta de cuando la otra persona está hablando de sí misma y no de ti. Escuchar sin absorber. Acoger sin anularse. Protegerse de la envidia disfrazada de cariño requiere madurez emocional. Significa no buscar la aprobación de quien no puede ofrecerla. Significa no encogerse para adaptarse a las expectativas de los demás. Y sobre todo significa permanecer íntegro, incluso cuando intentan fragmentar tu confianza con palabras dulces, pero venenosas. Quienes no se sienten realizados consigo mismos, a menudo intentan socavar la brillantez de los demás. Pero esa no es tu responsabilidad. No estás aquí para consolar el ego herido de alguien que no ha sido capaz de curarse. Estás aquí para vivir tu vida con autenticidad, aunque te moleste. Freud nos recuerda que lo reprimido siempre vuelve y a menudo vuelve a través de los demás, en forma de críticas, juicios e intentos de encajar. Depende de ti darte cuenta de cuándo el discurso de la otra persona no va sobre ti, sino sobre ella. Y en ese momento responder con silencio, firmeza o un cambio de actitud, pero nunca con sumisión. No toda la envidia grita, a veces susurra, y ese susurro, por suave que parezca, es lo que más duele. Freud nos mostró que el inconsciente no solo se expresa con palabras, sino a través de gestos, silencios, elecciones y repeticiones que escapan al control racional. Y cuando se trata de la familia, el inconsciente actúa con más fuerza aún. Porque los lazos de sangre activan emociones profundas y antiguas, muchas de ellas no verbalizadas, pero intensamente vividas. En la superficie todo puede parecer normal. Comidas familiares, sonrisas en las fotos, llamadas telefónicas de cumpleaños. Pero bajo ese barniz de formalidad, puede haber sutiles corrientes subterráneas de resentimiento y competencia. El problema no es el gesto en sí, sino lo que encierra de intención reprimida. Uno de los signos más comunes de envidia inconsciente es el uso constante de la ironía. Frases como, «Oh, ahora te has convertido en una estrella. Mira quién ha aparecido con ropa nueva. Ya ni siquiera pareces de esa familia humilde. Parecen bromas, pero revelan malestar». Es una forma encubierta de ataque. Un ataque que quiere parecer inofensivo, pero no lo es. Otra señal recurrente es la ausencia en los momentos importantes. Esa persona que nunca aparece cuando te pasa algo relevante, o que llega tarde a propósito, o que se olvida, pero hace como que se olvida.
Estas ausencias son estratégicas, revelan la dificultad de estar presente cuando la otra persona es el centro de atención. El éxito de los demás se convierte en un recordatorio del propio fracaso. Y huir es la única forma que tiene el ego de protegerse. También hay boicots camuflados de ayuda. Un familiar ofrece apoyo, pero ese apoyo viene acompañado de exigencias, críticas o acusaciones. En lugar de un sostén auténtico, lo que se entrega es una ayuda que desorganiza, debilita y hace dudar de la propia capacidad. Detrás de este gesto generoso, a menudo hay un deseo inconsciente de mantenerte en un lugar de dependencia. También son frecuentes las comparaciones veladas. Mencionas un logro, y alguien responde inmediatamente: «Fulano hizo eso hace mucho tiempo, pero has visto cuánto mejor lo hace tu primo». La idea es neutralizar tu brillo, impedir que te sientas único realizado. La comparación sirve como mecanismo de control. Si todo el mundo se mide por el mismo rasero, nadie puede destacar. Otro comportamiento revelador es lo que podemos llamar presencia indiferente, estar ahí físicamente, pero emocionalmente ausente. Miradas que no se cruzan con las tuyas, respuestas cortas, interés forzado. Es como si su presencia no fuera significativa. Esta actitud duele no por lo que se dice, sino por todo lo que se niega. El reconocimiento, la empatía, la escucha. Es importante subrayarlo. No se trata de paranoia, no se trata de interpretar todo como envidia. Se trata de cultivar la percepción. Freud decía que cuanto más conscientes seamos del inconsciente, menos víctimas seremos de él. Y cuando empiezas a darte cuenta de estos patrones, puedes posicionarte con más claridad. No tienes que enfrentarte a todas las actitudes. Tampoco tienes que exponer todo lo que sientes. A veces basta con saberlo, porque saber es liberador. Te saca del papel de culpabilizador y te pone en el lugar del observador. Y la observación, en este caso, es una forma de protección. Reconocer la envidia no significa cortar lazos, sino establecer una nueva forma de relacionarse. Una forma en la que no te anules, no te retraigas y no esperes de los demás lo que no pueden ofrecerte. La madurez emocional no viene de la ausencia de conflictos, sino de la capacidad de verlos con claridad. Y Freud lo tenía claro. Solo podemos protegernos de lo que podemos nombrar. La envidia que proviene de la familia puede ser silenciosa, pero sus efectos son profundos, y una vez que aprendes a reconocer sus signos, ya no te conviertes en rehén de ellos. Puedes elegir cómo reaccionar, y a veces elegir no reaccionar es el mayor acto de fortaleza. Freud decía que la transformación personal exige un alto coste psíquico. Afrontar los traumas, abandonar las idealizaciones, asumir la responsabilidad de uno mismo. Pocos están dispuestos a atravesar este proceso hasta el final. Muchos prefieren la repetición, el estancamiento, la comodidad de lo familiar, aunque esa familiaridad cause dolor. Por eso, cuando alguien cercano consigue romper este ciclo, algo se sacude en el inconsciente colectivo de la familia. Su evolución no solo provoca admiración, sino también malestar, porque para muchos, su cambio representa lo que ellos mismos no tuvieron el valor de hacer. Es el dolor del reconocimiento, no el reconocimiento de tu viaje, sino el reconocimiento de su propia parálisis, del miedo que no han superado, del tiempo que ha pasado sin transformarse. Cuando te liberas, demuestras que era posible, y eso puede ser devastador para quienes permanecen en el mismo lugar. Un hermano que siempre ha buscado aprobación y te ha visto romper con esa necesidad, puede sentirse traicionado. Una tía que se quedó atrapada en un matrimonio infeliz puede no soportar verte buscar la independencia emocional. Un padre que nunca ha podido realizarse puede ver tu éxito como una afrenta, aunque no sepa explicar por qué. Lo más complejo es que este dolor rara vez se verbaliza. Se manifiesta en actitudes sutiles, gestos fríos y distanciamiento progresivo.
Empiezas a notar que cuanto mayor te haces, más solo te sientes dentro de tu propia familia. Las conversaciones pierden espontaneidad, las visitas disminuyen, las celebraciones se convierten en obligaciones. No se trata de un rechazo directo, sino de un distanciamiento simbólico. Tu evolución rompe el pacto silencioso de repetición familiar. Ya no reproduces los viejos esquemas, ya no aceptas los papeles que te imponen, ya no te pliegas a las expectativas que antes te guiaban. Y esto se interpreta como una amenaza, como si tu nueva versión fuera una acusación contra todos los que no han cambiado. Freud llamó a este proceso el retorno de lo reprimido, cuando algo que ha sido reprimido vuelve a la conciencia. Pero con fuerza desorganizadora, tu libertad puede activar en la otra persona lo que ha luchado por mantener oculto, y el conflicto que surge de ello es inevitable. Ante esto, es habitual preguntarse, ¿qué he hecho mal? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué desperté en la otra persona que no estaba preparada para ver? La madurez exige que aprendas a soportar que te malinterpreten. Acepta que no todo el mundo aplaudirá tus logros. Es más, tienes que darte cuenta de que esto no es señal de fracaso en tus lazos familiares, sino de un nuevo nivel de conciencia. Protegerte de la envidia que surge de tu evolución significa darte cuenta de que no todo el mundo te seguirá. Y eso está bien. No tienes que cargar con nadie. Tu transformación es tuya. Tu crecimiento no requiere permiso ni validación. Freud nos enseña que la vida psíquica está hecha de conflictos, pero que la madurez llega cuando somos capaces de simbolizar esos conflictos, de darles un nombre, un significado y un lugar. Puedes reconocer el dolor de otra persona sin absorberlo. Puedes tener compasión sin sentirte culpable. Puedes seguir adelante sin cortar lazos, pero también sin aferrarte a vínculos que te reducen. El precio de crecer no siempre es el aplauso. A veces es el silencio. A veces es la distancia. Pero si tu evolución es sincera, hablará por sí misma. Y con el tiempo, lo que hoy causa incomodidad puede convertirse en inspiración para los que se quedan o no. Pero en cualquier caso, tu misión es seguir adelante y permanecer fiel a aquello en lo que te has convertido. Una de las aportaciones más profundas de Freud al psicoanálisis fue la idea de que el aparato psíquico está formado por fuerzas en constante tensión entre el deseo y la realidad, entre el impulso y la represión, entre lo que queremos ser y lo que hemos aprendido a reprimir. Protegerse dentro de este conflicto exige ante todo establecer límites internos. Cuando hablamos de celos en el seno de la familia, no se trata solo de gestos y palabras, sino de energías psíquicas que pueden traspasar límites sutiles. Y si no construyes un espacio interno de protección, corres sentimientos que no te pertenecen. Pero aquí hay un reto importante. ¿Cómo protegerse sin cerrarse? ¿Cómo mantener el corazón abierto sin dejarse invadir una y otra vez? Freud no hablaba de muros, sino de estructuras psíquicas. Un yo sano es aquel que es capaz de filtrar, seleccionar, aceptar lo que lo fortalece y rechazar lo que lo destruye. En las familias marcadas por vínculos dependientes o controladores, decir no puede interpretarse como rechazo. Poner límites puede parecer frialdad. Sin embargo, no poner límites es abandonarse, y el autoabandono es la forma más sutil de autoderrota. No tienes que justificar la protección de tu paz. No tienes que explicar por qué ya no aceptas ciertas conversaciones, visitas o comentarios. Tu salud emocional no necesita la aprobación de nadie, solo necesita tu conciencia. Freud demostró que el conflicto interno entre el deseo de agradar y la necesidad de preservar el yo puede generar síntomas: angustia, cansancio crónico, insomnio, sensación de ahogo. Muchas personas se enferman psicológicamente porque no saben cómo defenderse de los lazos familiares que chupan, exigen e invaden.
Y la defensa no tiene por qué ser agresiva. Puede ser silenciosa y firme. Se puede amar y decir no. Se puede cuidar y negarse a imponer. Se puede estar presente y mantener un espacio íntimo o inviolable. Este espacio es lo que Freud llamaría la estructura del yo. Un yo fortalecido no se desmorona ante la culpa, ni se doblega ante el miedo al rechazo. Permanece incluso cuando la otra persona intenta manipularlo con lágrimas, críticas o silencio. Poner límites psicológicos suele ser más difícil que poner límites físicos. Uno puede irse de casa, mudarse a otra ciudad, pero seguir atado mentalmente a la aprobación de sus familiares. Liberarse requiere un trabajo interno, mirar tus propios deseos, identificar lo que es tuyo y lo que ha sido heredado, lo que te pertenece y lo que te ha sido impuesto. Hay quien dice que el amor lo aguanta todo, pero Freud nos enseñó que el verdadero amor comienza cuando hay separación simbólica, cuando los sujetos dejan de fusionarse y empiezan a existir como individuos. Sin esta separación, lo que existe es una fusión patológica, donde uno solo vive en función del otro. Y cuando esto ocurre, cualquier intento de autonomía es visto como una amenaza. Por eso, protegerse de la envidia familiar a menudo significa reafirmar tu existencia única y aceptar que algunos se sientan ofendidos por ello. Pero no estás aquí para cumplir expectativas inconscientes. Estás aquí para vivir lúcidamente, y la lucidez requiere límites no para alejarse del amor, sino para redescubrirlo en su forma más madura, la que respeta, acoge. Funciona como una especie de juez interno que representa los ideales, prohibiciones y exigencias que absorbemos de quienes nos criaron. Dice, esto está bien, esto está mal, no puedes hacer eso. En las familias, este superyo suele reforzarse a lo largo de las generaciones, creando una especie de moral colectiva, silenciosa, tácita, pero muy arraigada. Y quienes intentan romper este esquema pueden encontrarse con reacciones intensas, sobre todo cuando su libertad individual amenaza el equilibrio simbólico de la estructura familiar. Decides vivir de otra manera, eliges un nuevo camino, tomas decisiones que no siguen las expectativas y de repente oyes frases como: nadie en nuestra familia hace eso. Estás olvidando de dónde vienes. Estás cambiando demasiado. No son solo opiniones, son manifestaciones del superyo familiar. Una voz invisible y heredada que intenta mantener a todo el mundo en un molde. Un molde que a menudo ya no encaja. Un molde que asfixia. El problema es que como este superyo se introyectó en la infancia, se funde con nuestra identidad. Cuando intentamos romperlo, nos sentimos culpables, no porque estemos equivocados, sino porque nos han enseñado a creer que ser nosotros mismos es una forma de traición. Freud explicaba que la culpa es un signo del conflicto entre el yo y el supero. Cuando el deseo de vivir libremente choca con la moral interiorizada, la mente sufre. Y para aliviar esta tensión, muchas personas acaban rindiéndose, abandonan sus sueños, se callan, se adaptan. Todo para mantener el afecto y el sentimiento de pertenencia, pero el precio es alto porque la abnegación continua enferma. La persona se vuelve resentida, frustrada y vacía. Vive para agradar, pero siente que nunca es suficiente. Cuanto más intenta encajar, más se aleja de sí misma. Hay que darse cuenta de que el verdadero afecto no exige obediencia ciega. Cuando una familia impone un amor condicional, te aceptaré si eres como yo quiero que seas. No hay libertad. Y donde no hay libertad, el vínculo se convierte en una prisión. Romper con el superfamiliar no significa rechazar a los padres, hermanos o abuelos. Significa reconocer que hay valores que fueron útiles en el pasado, pero que hoy no lo son. Significa elegir qué se sigue llevando y qué se puede dejar atrás respetuosamente. Este proceso es doloroso,
sobre todo para quienes fueron educados en la culpa y la obediencia como formas de amor. Pero también es liberador, porque solo cuando te separas simbólicamente de la moral heredada, puedes construir una vida propia con sentido, con opciones reales, no solo reacciones automáticas al miedo, a la decepción. Freud creía que la libertad psíquica solo se produce cuando logramos elaborar el conflicto entre deseo y prohibición. Y esta elaboración comienza cuando dejamos de repetir sin pensar y empezamos a cuestionar con madurez. No le debes nada a la rigidez de un modelo que te reprime. El respeto no exige sacrificar tu identidad y el amor, cuando es real, sobrevive al cambio. Si no lo hace, tal vez no era amor, sino control disfrazado. Protegerse de la envidia y de la represión familiar también implica recuperar el derecho a existir fuera de las reglas que te han impuesto y descubrir que al hacerlo no rompes los lazos, sino que los transformas en algo más sincero, más ligero y más verdadero. En su trabajo clínico, Freud identificó un fenómeno sorprendente llamado repetición compulsiva, la tendencia inconsciente a revivir simbólicamente situaciones dolorosas del pasado. Aunque resulten incómodas, estas repeticiones ofrecen una extraña familiaridad psíquica. Quizás te hayas preguntado por qué, aunque cambies de entorno o de ciclo vital, sigues encontrándote con familiares que te tratan con desprecio, frialdad o envidia. Incluso puede que hayas pensado, ¿será que vuelvo a atraer esto? Según Freud, la respuesta puede estar en un patrón inconsciente que se repite como una forma de intentar, elaborar o resolver algo que ha sido mal sanado en la infancia. Muchas personas aprenden a buscar el amor a través de la aceptación incondicional, la obediencia o el borrado de su propio deseo. Quienes crecieron en una familia en la que necesitaban merecer atención o permanecer invisibles para no causar conflictos, pueden desarrollar la creencia de que no deben brillar demasiado, que ser visto es peligroso, que llamar la atención atrae represalias e incluso de adultos, cuando por fin consiguen autonomía, reconocimiento o paz, esta vieja creencia sigue activa de forma invisible. La persona entonces, sin darse cuenta, se acerca a situaciones y vínculos que reactivan el mismo guión. Crecen y son castigados, destacan y son atacados, se expresan y son silenciados. Es como si en el fondo hubiera un intento inconsciente de resolver el pasado, pero utilizando las mismas herramientas de siempre. Esto genera repetición, no evolución. Freud observó este patrón especialmente en pacientes que volvían a las mismas relaciones abusivas, a las mismas figuras opresoras, como si buscaran inconscientemente una oportunidad de corregir el resultado. Pero al repetir el escenario, no hacían más que reabrir la herida. Con los lazos familiares, esto puede ser aún más complejo. Hay un vínculo emocional profundo, un deseo de pertenencia, una dificultad para aceptar que a veces la propia sangre no ofrece la acogida necesaria. Entonces, para mantener el vínculo, la persona se adapta, tolera, silencia y se somete de nuevo a un ciclo que la empequeñece. Pero hay una salida. La repetición solo continúa en la oscuridad. Cuando empiezas a ver el patrón, pierdes su fuerza. Cuando reconoces que el problema no reside en ser envidiado, sino en anteponerte siempre a quien te envidia, algo cambia. Freud enseñó que el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Para él, todo ocurre ahora. Por eso, el proceso de curación requiere tomar conciencia. Tienes que nombrar lo que has vivido, aceptar el dolor original y luego elegir de otra manera. Ya no tienes que demostrar nada. No tienes que empequeñecerte para encajar en el afecto de alguien que solo ama lo que puede controlar. No tienes que repetir el papel de alguien que siempre es el objetivo, porque ahora puedes escribir un nuevo guión. Y eso empieza con pequeños cambios, eligiendo el silencio donde antes había explicaciones, reduciendo la exposición a los que siempre critican, dándote cuenta de que el verdadero amor
no requiere sacrificar tu esencia. La repetición es inconsciente, pero la libertad es consciente. Y cuando eliges salir del patrón, puedes encontrar resistencia, pero también encuentras paz. La paz de no tener que luchar más contra fantasmas del pasado, proyectados en caras conocidas. No es fácil salir del ciclo de la repetición, pero es posible y necesario, porque solo entonces dejarás de ser el blanco de la envidia repetida y te convertirás en el autor de tu propia historia, con nuevos vínculos, nuevas elecciones y una nueva forma de amarte a ti mismo. En la tradición psicoanalítica, el silencio siempre ha ocupado un lugar ambiguo. Freud a veces lo veía como una resistencia, una señal de que hay algo oculto, no elaborado, escondido en el inconsciente. Pero también entendía que el silencio podía ser una forma legítima de defensa del yo, una estrategia de preservación frente a entornos que atacan, invaden o anulan. En las relaciones familiares, el silencio se confunde a menudo con debilidad o sumisión. Quien no reacciona, quien no se justifica, quien no entra en discusiones, es visto como alguien que no tiene argumentos, como alguien que ha perdido. Sin embargo, el silencio puede ser todo lo contrario, una expresión de fuerza interior, madurez emocional y autonomía psíquica. Freud nos advirtió de que el deseo de hablar compulsivamente puede estar ligado a la necesidad de convencer a los demás y, en última instancia, de convencerse a uno mismo. A menudo nos convertimos en rehenes de las palabras. Explicamos demasiado, nos disculpamos cuando no hay culpa, damos justificaciones a quienes no quieren escuchar. Este exceso, en lugar de protegernos, nos expone, nos debilita. En un entorno familiar donde hay celos, hostilidad velada o juicios constantes, el silencio puede actuar como un escudo. No es una huida, es una elección. La elección de no dejarse capturar por el juego emocional de la otra persona. La elección de no alimentar discusiones circulares que solo reafirman viejos roles. La elección de preservar lo más valioso, tu propia paz. Hablar menos no es callar por miedo, es callar por discernimiento. Cuando te das cuenta de que ciertas conversaciones no buscan la comprensión, sino solo el control o la provocación, el silencio se convierte en un gesto de inteligencia psíquica, evita el desgaste, bloquea la manipulación e impide que el veneno de la envidia arraigue a través de las palabras. Sin embargo, es importante distinguir el silencio maduro de la sumisión. El silencio maduro es activo, observa, comprende, elige. Dice, no sin tener que gritar. Interrumpe el ciclo de provocación sin negar su propia voz. Rechaza el papel de víctima sin recurrir a la confrontación. En las familias, donde hay figuras dominantes, el silencio puede ser la única forma posible de resistencia. Hay momentos en los que no sirve de nada discutir o defenderse, porque la otra persona no quiere escuchar, quiere ganar. Y en esos momentos, hablar menos no es dar munición. Significa no ceder a la guerra emocional que la otra persona intenta iniciar. Freud sabía que no todo tiene que decirse para ser comprendido. El silencio puede incluso revelar más que las palabras. Muestra distancia, límites, rechazo y al mismo tiempo puede preservar vínculos frágiles que si se afrontaran directamente se romperían. Hay silencios que mantienen las relaciones en su justa medida, ni tan cerca como para herir, ni tan lejos como para desaparecer. Aprender a utilizar el silencio como protección es un ejercicio de escucha interior. Significa escucharse a uno mismo antes de reaccionar ante los demás. Es darse cuenta de lo que vale la pena decir y lo que puede guardarse para uno mismo. No por cobardía, sino por sabiduría. No hay que estar en todas las discusiones. No hay que responder a todas las provocaciones. Tampoco hay que ofrecer las verdades más íntimas a quienes solo saben ridiculizarlas. Hay pensamientos que merecen el cobijo del silencio.
Hay sentimientos que crecen mejor cuando están protegidos de la crítica de los demás. El silencio no anula, fortalece, delimita, te permite, en lugar de malgastar energía en lo que no cambia, volverte hacia ti mismo, hacia lo que puede florecer, hacia lo que realmente importa. Hablar menos es a menudo un acto de profundo respeto por uno mismo. Y en esta elección no te aíslas, te preservas, porque hay situaciones en las que mantener la propia dignidad es más valioso que ganar cualquier discusión. Hemos llegado al final de este viaje. Un viaje no hecho de respuestas prefabricadas, sino de reflexiones profundas. Y quizá la mayor lección que nos dejó Freud sea esta. Es imposible vivir sin conflicto, pero es posible vivir con conciencia. Y es esta conciencia la que nos libera. La envidia en el seno de la familia es una de las formas más sutiles y dolorosas de agresión emocional, porque procede de aquellos que deberían acogerte. Se manifiesta en gestos pequeños pero constantes y afecta no solo a lo que tienes, sino a lo que eres. Freud nos enseñó que el sufrimiento psicológico no solo proviene del trauma, también proviene de la repetición ciega, de la culpa introyectada y del deseo reprimido. Y dentro de la estructura familiar, estos elementos se entrecruzan, se multiplican y a menudo nos mantienen atrapados en papeles que ya no tienen sentido. Ya no hay que interpretar el papel del hijo obediente que calla para mantener la armonía, ni el de la hermana que oculta sus logros para no molestar, ni la mujer que se anula para ser aceptada, ni el hombre que carga con responsabilidades que no le pertenecen. Se puede ser íntegro, y ser íntegro no significa cortar todos los lazos, sino transformar la forma en que te relacionas con ellos. Deja de reaccionar, deja de dar explicaciones, deja de amoldarte a la imagen que han proyectado de ti. Ser íntegro es saber que las críticas de los demás, cuando proceden de la envidia, dicen más de la otra persona que de ti, que la indiferencia de los familiares no define tu valía, que el silencio de quienes se han distanciado puede ser paradójicamente un alivio. Ser íntegro es construir un espacio interior donde te reconozcas, te acojas y te respetes, donde puedas escuchar tu propia voz sin ruido, donde tus decisiones no necesiten aplausos para tener sentido, donde te autorices a hacer, aunque cueste la incomprensión de muchos. Freud hablaba de la importancia del proceso de individuación, convertirte en tu propio sujeto, responsable de tus deseos, autor de tu historia. Y para eso hace falta valor. Valor para decir no a lo que reprime. Valentía para decir sí a lo que libera. Valentía para vivir al margen de las expectativas, aunque eso signifique caminar solo durante un tiempo. No eres egoísta por protegerte. No eres desagradecido por decir basta. No eres frío por poner límites. Por fin te estás eligiendo a ti mismo, y esa elección lo cambia todo. Porque cuando te eliges a ti mismo, empiezas a atraer relaciones que reflejan esta nueva posición. Relaciones donde el afecto no tiene que ser mendigado, donde el respeto no está condicionado, donde el amor no es una moneda de cambio, sino una presencia real. La envidia de los demás puede seguir existiendo, pero ya no encuentra espacio dentro de ti, porque ahora sabes quién eres y nadie te lo puede quitar. La libertad que propone Freud no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de mirarlo a la cara y no dejarse dominar. Es la capacidad de vivir de verdad, aunque sea desagradable, y de encontrar en medio del caos un punto de equilibrio que nadie pueda invadir. No puedes controlar lo que los demás sienten por ti, pero puedes controlar lo que aceptas cargar. Y esa elección marca la diferencia. Cuando te mantienes íntegro, incluso frente a la envidia, la crítica o la exclusión, te haces más fuerte que cualquier juicio. Porque permanecer fiel a uno mismo tiene algo de sagrado, incluso
cuando el mundo que te rodea intenta convencerte de lo contrario. Y si hoy te has dado cuenta de eso, entonces el proceso ya ha comenzado y nunca volverás a ser el mismo. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.